Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno. Por supuesto, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, Juan, ¿vos? Bien. Fantástico. Me alegra muchísimo. Por suerte, todo bárbaro. Esperemos que ustedes también estén bien dispuestos a acompañarnos, como suelen hacerlo todas las semanas, todos los viernes 14:30 por la señal de Metro. ¿Pero qué les vamos a proponer hoy, Gabriela? Ay, les vamos a proponer, les voy a hacer una pregunta, y a vos también, Juan. A ver, si yo te digo, o vos me decís, me duele la cabeza, ¿sabés qué me duele la cabeza? O lo digo yo, me duele la cabeza, tengo problemas de presión. ¿Vos qué decís? ¿Verdadero o falso? Y yo digo verdadero. A ver, que te duele la cabeza es verdadero. No, que normalmente es un síntoma de tener presión alta. Bueno, ¿y ustedes qué dicen ahí en sus casas? Bueno, hoy se van a sorprender porque es falso. ¿Por qué motivo es falso? Que te duele la cabeza, sí, es verdadero porque te está doliendo la cabeza. Lo que digo es que el motivo seguramente no sea por la presión. Tal vez sí. Ahora, te lo hago al revés. A ver. Si no te duele la cabeza... Está tomando el examen hoy, Si no te duele la cabeza, ¿tenés problemas de presión? Si no me duele la cabeza, tengo... Y ahora, según tu respuesta, no. Bueno, mal también, no aprobó Juan. Bueno, de todo esto hoy nos vamos a enterar. Parece ser que la hipertensión arterial o los problemas de presión, como llamamos los que no sabemos, es una enfermedad silente también, la presión arterial, la hipertensión, perdón. Y no solamente porque duele la cabeza significa que tengamos problemas de presión alta o baja y demás. También hay un lema por ahí que dan la vuelta y hay un lema que es cuida tu presión arterial, cuida tu vida, presión ¿no? arterial, cuida tu vida. Es el lema 2017 que tiene que ver con 100.000 corazones para un cambio saludable, una campaña que se realizó durante el mes de noviembre. Y bueno, nosotros recogimos el guante y de esto vamos a hablar en la tarde de hoy. Vamos a hablar con el doctor Marcos Marín. El doctor es médico cardiólogo y miembro de SAHA. SAHA es la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El doctor va a explicar bien, ¿no? Como lo hice yo, esto de que si me duele la cabeza tengo problemas de presión, si no me duele, si los tengo, o no. Dudas todavía, ¿no? Bueno, el doctor te los va a aclarar. Después de la pausa. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810 444 0300. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Bueno, ahora sí vamos a tratar de descifrar todas estas enigmas que Gaby planteó y que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Marcos Marín, que nos acompaña hoy, médico cardiólogo. Marcos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, es un placer estar acá, compartir con ustedes en estos momentos y tratar de, ayudar un poco a reflexionar sobre un tema tan importante como es la hipertensión arterial. Y Gaby hizo una aseveración en la cual yo no estoy del todo convencido. El dolor de cabeza. Por favor, no me va a quedar mal. Eso del dolor de cabeza. Yo tengo hipertensión controlada, pero la controlo porque tomo medicina adecuada. Y siempre pensé que el dolor de cabeza era debido a la hipertensión. A veces cuando se me produce, ¿no? Sí, pero justamente me imagino que cuando te hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial fue simplemente porque fuiste a una consulta médica y no fue porque tenías dolor de cabeza. Exacto. Entonces, la hipertensión es una enfermedad, lo primero que yo diría es una enfermedad altamente prevalente. 1 de cada 3 argentinos tiene hipertensión arterial, ¿sí? Y es la enfermedad que más daño provoca a nivel cardiovascular. Es la primera causa de muerte y la primera causa de ACV. Por lo tanto, es un tema sumamente serio y tenemos serios problemas con el conocimiento de la hipertensión arterial y con el control de la hipertensión arterial. Por eso nosotros, de alguna manera, apoyamos esta campaña de los 100.000 corazones, cuida tu presión, cuida tu vida, y nosotros desde la SAHA también tenemos nuestra campaña que se llama Conoce y controla tu presión arterial, porque son los dos
puntos más importantes. Conocer si sos hipertenso o no. Y si sos hipertenso, tenerla bien controlada. Algo que no es nada difícil. 2 de cada 3 son hipertensos, ¿no? No, 1 de cada 3 argentinos. 1 de cada 3 33%, 34%. Bueno, de este 33%, ¿cuántos saben realmente que son hipertensos? ¿Cuántos dicen, sí, esto puede ser o no, o me voy a controlar? Otra vez, 1/3 de ellos desconoce que lo tiene, ¿sí? Y los otros 2/3 sí saben que son hipertensos, están tratados, pero no están bien controlados, de tal modo que solamente 1 de cada 4 hipertensos en general tiene su presión arterial bien controlada. Claro. Algo tan importante como esto, ¿sí? Una enfermedad muy frecuente, muy dañina, con un alto grado de desconocimiento, ¿sí? Y con muy baja tasa de control. Marcos, hay un mito que se remonta a, vaya a saber hacia dónde, ¿no? Y que tiene que ver con eso que yo tengo presión arterial, pero no, porque estoy nervioso. Está nervioso, claro. Eso lo habrás escuchado millones de veces. Sí, sí, claro. ¿Qué hay de eso? Me sube la presión arterial. La presión arterial tenemos todos. No, bueno, el tema es cuando alta, me la tengo sube alta. Tengo la presión alta porque... Claro, ante una, digamos, eso uno no lo va a leer en ningún libro de texto, en ninguna revista médica, ¿sí? La hipertensión es una enfermedad bastante compleja, multifactorial, donde hay cierta predisposición hereditaria muy importante, y después todo lo que nos rodea, ¿sí? En donde lo que nos rodea tiene que ver con el consumo de la sal, de cómo el riñón maneja el sodio, otros sistemas bastante complejos que tenemos que se llaman un sistema nervioso simpático, un sistema renina-angiotensina, que están descalibrados de alguna manera, ¿sí? Ante una situación nerviosa, digamos, que podría ser cualquier situación que a vos se te ocurre que puede ser. Sí, suponete vas manejando y tenés una situación de accidente. Sin tenés llegar que cruzar a la 9 de julio y se También. te cruzó los semáforos y obviamente en ese momento tu presión te va a subir y eso es normal y es fisiológico. En rigor de verdad, la presión varía con cada latido cardíaco. Imagínate que en un día tenemos 100.000 latidos, ¿sí? Entonces tendríamos 100.000 presiones diferentes. 100.000 registros diferentes. Pero no los tenemos. Ahora, si yo tuviese la posibilidad de tener un registro de la presión justo cuando estoy cruzando la 9 de julio y tengo autos por acá, por detrás, y claramente mi presión me va a subir, pero eso es momentáneo. Lo que importa es el promedio de la presión durante todo el día para definir si un paciente es hipertenso o no, o tener varias mediciones de presión arterial. Es decir, cuando estás bajo una situación de estrés, uno de los factores que no que te producen, pero sino que como consecuencia se eleva la presión arterial. Sí, en general el estrés agudo te puede subir la presión arterial, pero eso no es diagnóstico de hipertensión, sino va a quedar medio confuso. ¿Sí? El diagnóstico de hipertensión se hace en el consultorio. Perfecto. Uno puede decir, bueno, ¿quién debería ir a la consulta? Bueno, todas las personas deberían medirse la presión arterial por lo menos una vez al año. Todas las personas, ¿sí? Y si los valores están por encima de 140-90, uno debería también ya directamente ir al médico para que chequee y que haga el diagnóstico. El diagnóstico se hace no con una medición, sino con varias mediciones. Claro. Y por ahí no una visita, sino en 2 o 3 visitas. Pero valores un poquito más, los que están más limítrofes, aquellos que están entre 130 y 140, entre 85 y 90, o sea, entre 13 y 8,5, también deberían consultar porque ahí podemos tener lo que llamamos hipertensión oculta, que son aquellas personas que en el consultorio parecen que están normales, pero en el lugar de trabajo, en su casa, la presión está más alta. ¿Sí? Eso es una variedad, es una variable dentro de la hipertensión, es bastante más complejo. Y también tenemos el paciente que viene a la consulta, le sube la presión, y cuando se va a la consulta tiende a normalizarse, y eso se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Entonces, fíjate, ya tenemos, por un lado el guardapolvo blanco, por otro lado el hipertenso oculto, que hace que hacer el diagnóstico de hipertensión, a veces se necesitan de otras herramientas que la medición en el consultorio. Marcos, ¿qué es la hipertensión? Más allá de que me subió el valor de la presión, o sea, ¿qué es la presión arterial? Sabemos que la diabetes es azúcar en sangre, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es la presión arterial? El azúcar en sangre es normal, todos tenemos azúcar en sangre. Uno define diabetes cuando tiene, como dijo el doctor en algún momento, 2 valores por encima de 126. La presión es fisiológica y depende básicamente de 2 variables. La presión depende del volumen y de la resistencia periférica. El volumen es la cantidad de sangre que inyecta el corazón y cómo encuentra la arteria. Del volumen y la resistencia se genera una determinada presión, que en términos generales
esa presión debería estar oscilando entre 120, vamos a hablar en términos más comunes, 12,8, 13,8, esos serían los valores normales, ¿sí? Una presión máxima y una presión mínima. Cuando el corazón se contrae, genera una determinada presión que es máxima. Y cuando el corazón se dilata, es una presión mínima. Pero depende del volumen y de cómo encuentra la arteria en este nivel, que es donde estamos tomando la presión. La presión va a variar en todo el árbol arterial. Pero por convención, se mide en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Claro. Marco, sí. Bueno, dale. Esto que dijiste del guardapolvo blanco, a mí me pasa particularmente cuando yo voy a hacerme el control, el aparatito que presiona y yo siento como que... Te va a explotar el brazo. Y no sé si me pone nerviosa, ya dijimos que... Sí, lo que explicaste antes. No es. Y por ahí me da un valor que después por ahí me la vuelve a tomar y me cambia el valor, pero en la primera oportunidad... yo suelo ser de presión baja. Y entonces me da un valor normal. Está bárbara, 12,8. Y después me la toma y es 10,6 y demás. Es un pequeño fenómeno de alerta, un pequeño fenómeno de guardapolvo blanco que no es por la presión misma, sino por el entorno. Por eso se la llama guardapolvo blanco, porque podría ser también llamada hipertensión de consultorio o reacción de alerta, o a veces inclusive es ante la presencia del tensiómetro. Uno ve el tensiómetro y ya le sube la presión. Por eso es importante cuando uno sospecha, cuando uno mide la presión arterial, es importante tomar varias veces la presión. Nosotros desde la Sociedad Argentina hoy de Hipertensión Arterial estamos de alguna manera tratando de imponer el uso de aparatos automáticos de presión arterial que le permiten al médico tomar la presión por lo menos 2 o 3 veces. Y eso debería ser una práctica, diría, rutinaria. Hace años atrás se tomaba con el aparato o de mercurio, que hoy está prohibido, o el aneroide, se tomaba una sola presión rápido, tenés 12,8 y ya está. Claro. Hoy uno sabe que si vos te tomás la presión arterial con el aparato 3 veces seguidas, vas a tener 3 presiones diferentes, no muy diferentes, ¿sí? Entonces acá puede pasar este fenómeno de guardapolvo blanco. Y te digo más, mi médico cardiólogo fue el que me indujo a que me comprase ese aparato. Lo primero me dijo, no te tomes continuamente, no, tomate una vez por semana, como mucho. Y segundo, sí, es eso que vos subrayo eso. En el término de la entrevista me toma por lo menos 2 veces la presión. Y es una manera de, si bien es como una charla de amigos como la que estamos teniendo nosotros ahora, pero bueno, me resulta fantástico que así sea, ¿no? Y justamente basándonos... Queremos compartir con vos y con la gente que nos ve y nos escucha. Nosotros tratamos de darle un enfoque a temas que a veces son ríspidos, que tienen que ver con enfermedades o que sean digeribles, que sean amenos para la gente y que lleguen de una manera que creen conciencia, la concientización para nosotros es el tema fundamental de este programa, ¿no? Y justamente siguiendo eso, es bueno tocar ese tema, el otro tema que creo que es importante y no así tirarlo así tan fuerte, pero sí conocer cuáles son las consecuencias de la hipertensión. Vos cuando hablaste al comienzo dijiste factores desencadenantes y es bueno saberlo, es bueno saber para concientizar, no para asustar. Sí. No, sencillamente, pues yo les decía que la hipertensión es la causa número 1 de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Es la número 1 de accidente cerebrovascular, o sea, del ataque cerebral, de la ACV, y la número 3 de infarto de miocardio. Ya con eso tenemos para divertirnos. También puede causar insuficiencia renal. Es la segunda causa de entrada a diálisis después de la diabetes. También puede provocar claudicación intermitente, que es las personas que no pueden caminar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. O sea, la hipertensión no tratada y no controlada tiene muchos riesgos. O sea, eso es lo que provoca la hipertensión. Bueno, ahora la buena noticia. La buena noticia es que tratada y controlada disminuye el riesgo de ACV en un 40%, disminuye el riesgo de infarto en un 30%, disminuye la insuficiencia cardíaca en un 60%. ¿Sí? Esto siempre yo digo a veces a los pacientes, esto es como... uno elige, ¿no? Uno elige, y esto es como ir en la ruta, ¿no? Si vos vas a 140, 150, tenés más riesgo. Exacto. Si vos vas a 130, el riesgo disminuye. Ahora fíjate vos, siguiendo con esta comparación, la hipertensión no siempre viene sola. La hipertensión viene con algún otro factor de riesgo, ¿sí? Puede ser un fumador, puede ser una persona que tenga un colesterol elevado, puede ser un sedentario, puede ser un diabético.
Entonces es como viajar por la ruta a 140, pero además... Y sumando Con otros factores de riesgo. Podría ser la lluvia. La noche, Claro. Sí, sí. las gomas bajas. Claro. ¿sí? Claro. Entonces, si uno junta esas 4 cosas, si uno es hipertenso, es diabético, tiene colesterol alto, y además es fuma. un sedentario, fuma, y el riesgo de tener un accidente en la ruta es muy alto. Mucho mayor, Y esto es lo mismo. Y hoy podemos tratar todas esas cosas, todos estos factores de riesgo, ¿sí? Y es muy sencillo el tratamiento, ¿sí? Tampoco es algo tan complejo, digamos. Yo soy hipertenso, vos sos hipertenso, estamos tomando nuestra medicación y estamos bien controlados. Y eso es algo muy sencillo y no está prohibido no comerte una porción de pizza o no comerte un sandwichito de miga cada tanto. Lo importante es, para los que nunca se toman la presión, que sepan qué presión tienen, ¿sí? Y los que son hipertensos, saber de que necesitamos el suficiente número de medicamentos para poder controlar la hipertensión arterial, ¿sí? No sé si tenemos algún tiempito. Acá se hizo algún... Me gustaría ahondar ese. Sí. Acá se hicieron 2 estudios epidemiológicos interesantes. El RENATA 1, que es el Registro Nacional de Hipertensión, hace 8 años, y se hizo uno ahora de vuelta hace 2 años. Y lo interesante es que los valores son exactamente iguales, en grado de desconocimiento, en grado de tratamiento y en grado de control. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hizo nada. Muy bajo nivel de conocimiento, muy bajo nivel de control. Por eso la campaña de 100.000 corazones, por eso la campaña de la Saja, conoce y controla tu presión arterial. Y cuando uno ve estos estudios, cómo están tratados los hipertensos en términos en una población estándar, está tomando una droga nada más. Y cuando uno ve los estudios que demostraron el beneficio del tratamiento antihipertensivo, para alcanzar un determinado objetivo terapéutico, una meta, ¿sí? Hasta dónde tenemos que bajar la presión arterial. Hoy es un tema sumamente controversial y conflictivo, pero asumamos que tiene que ser por debajo de 14,9. En general en el mundo se requiere entre 2 y 3 drogas. Y acá estamos tomando 1.2 o 1.3. Entonces estamos tomando poca medicación. ¿Sí? Esto es un término, es algo que a mí me gusta plantearlo, porque en general lo único que se habla es de las medidas no farmacológicas, que son extremadamente importantes. Pero a la hora de tomar la medicación es como tener los anteojos. Si yo, mis anteojos para leer, algunos tengo un aumento de 1, tengo un aumento de 2, aumento de 3. Sí. Si me das el de 1, yo tengo 3. Yo necesito 3 para poder ver bien. Claro. Y esto es lo mismo. O sea, hay pacientes que creen que por tomar una sola pastillita o una sola droga es suficiente. Hoy podemos tomar una sola pastillita que tiene 2 o 3 drogas inclusive. Tienen combinación de Hay drogas, combinaciones ¿no? de drogas en un solo comprimido. Lo tenemos que simplificar. Un solo comprimido que puede tener 1, 2 o hasta 3 drogas para tener la presión controlada. Claro. A ver si te seguí en el razonamiento. Ustedes, los profesionales médicos, nos pueden llevar de acuerdo a pruebas y a un desarrollo, a un estudio, a tomar tal o cual determinada droga. Yo conozco, sé que hay muchísimas posibilidades dentro de la medicación en hipertensión. Eso es importante para que la gente no se olvide de visitar al médico también, ¿no? Claro, claro. Porque yo con esta pastillita estoy bárbaro y toda la vida toman Además, la misma pastillita, ¿no? Claro, y por eso digo que no es solamente tomo una pastillita, Claro. es tomo una pastillita y qué presión tengo, Claro. ¿sí? Influye la dosis también. Obviamente. Y la realidad es que uno tiene que hacer una crítica en esta falla en el control de la hipertensión arterial. Hay como una especie de responsabilidad compartida entre el paciente, el médico y las instituciones o las políticas de salud, ¿sí? Y también inclusive la sociedad científica, porque faltan las campañas. Pero entre el médico y el paciente también hay un problema ahí, porque tenemos poco tiempo quizás en esa relación médico-paciente de explicarle cuáles son los riesgos de la hipertensión y explicarle los beneficios del tratamiento antihipertensivo. Sí. Entonces el paciente, como no sabe esto, no sabe ni cuáles son los riesgos, ni sabe cuáles son los beneficios, ¿qué pasa? El 50% abandona el tratamiento. Tal cual. Sí, seguro. La adherencia Y más, al tratamiento. la mayoría de los tratamientos se abandonan también cuando dicen, no, yo ahora ya estoy Claro. bien, claro, pero se olvidan que que están tomando. es el problema de las enfermedades crónicas, claro, ¿no? exacto. ¿Existe la posibilidad de que una persona que haya sido hipertensa hizo un tratamiento, se cuidó durante un tiempo y de repente deja de serlo o no? Es muy interesante tu pregunta, Gabriela, pero, a ver, en la práctica cotidiana yo lo he visto muy pocas veces. ¿Sabes cuándo? Cuando recibo un paciente que, por ejemplo, está excedido de peso en más de 20, 30 kilos
Y ese paciente, yo no puedo esperar que baje 20, 30 kilos para medicarlo. Lo tengo que medicar, lo tengo que controlar. Pero hacemos un pacto. Si usted baja 10 kilos, yo voy bajando la medicación. Entonces, Claro. por ahí, si bajó Claro. 30 kilos, es probablemente que no necesite medicamentos. Y de hecho, la cirugía bariátrica, que es un advenimiento de los últimos años, ha no solamente curado muchos diabéticos, pero también ha curado hipertensos. ¿Qué es lo lógico o lo que el paciente debe hacer sí o sí respecto a la visita al consultorio de una vez al año? O sea, fui a verte al consultorio, soy hipertensa. Pusimos un tratamiento, lo estoy llevando a cabo. Vení a visitarme tal día, voy. ¿Me controlás? Estoy controlada, como bien, me porto bien, hago ejercicio, tomo la medicación. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Ante todo te felicito. Muchas gracias. Ante todo hay que felicitar a ese paciente, ¿sí? Ese paciente, el médico tiene una idea de qué paciente es el adherente, Seguramente, ¿sí? Y el que no es adherente, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué estás El tomando? rebelde, ¿no? Como ¿Qué el- estás tomando? Y no sé, no me acuerdo, y ya ahí estamos en problemas. Claro. Pero yo te diría que si uno tiene la presión controlada y los otros factores de riesgo bien controlados, quizás esto tiene que ver con la relación médico-paciente. Yo, cuando tengo un paciente controlado y está todo bien y sé que es un paciente adherente, quizás le diga, venga a verme en 4 o 5 meses. También todo depende de cómo yo digamos, del tema de las recetas. Claro, Claro, ¿Sí? claro, tal Yo cual. en mi hospital no tengo que hacer recetas porque directamente entro en un sistema y el paciente va a la farmacia y lo tiene durante todo el año. O sea, que es Claro. mucho más Claro. sencillo. Ahora, cuando el paciente requiere esa receta, Obvio. Exacto. Obvio, Exacto. seguro. Vayamos ahora al segundo capítulo, a ver si ya está puesto sobre la mesa lo del tema, la hipertensión. Hay que mirarlo, insisto, no como un temor, sino como información. Tenemos que convivir. Somos, en definitiva, el 33% de la población lo tiene y lo va a tener. Vos cuando en la charla previa me comentaste algo que realmente me alarmó, que tiene que ver con los números y las tendencias de hipertensión en el mundo. ¿Por qué no nos charlas un pequeño capítulo sobre eso? sí, a ver, digamos, si uno relaciona, es interesante tu pregunta, Ricardo, porque en términos de prevalencia, te diría que es en general, digamos, a nivel mundial, puede oscilar entre el 25 y el 35%, ¿sí? Tomando como corte el valor de 140-90. Sí, sí. Si, como desde Estados Unidos ahora plantean un corte diferente, de 130-80, 38, Ay, la cargazo. cantidad de hipertensos sería Mucho mucho mayor. mayor. Pasaría el 50% de la población. Y eso es algo que nosotros desde la Sociedad Argentina tomamos con mucha cautela y con mucha precaución. Pero quizá lo más importante es cómo es el nivel de control en otros países. Y nosotros te decíamos que estábamos en un nivel de control muy bajo o muy malo, porque solamente 1 de cada 4 pacientes hipertensos está tratado y controlado. Claro. Es En muy Estados bajo, Unidos, muy bajo, sí. en Estados Unidos están al día de hoy con un 50%, ¿sí?, de pacientes tratados y controlados. Y en España están también. Y ellos tuvieron como 3 momentos, que hicieron 3 estudios, y fueron viendo cómo, tratando de motivar al paciente en la mejoría de la adherencia, motivando al médico para que el paciente alcance la meta terapéutica, se logró un control que fue de 30% al 40% y hoy ya están en un 50%. Claro. Y a eso tenemos que apuntar nosotros, a mejorar el grado de control. ¿Faltan campañas en nuestro país? Bueno, a ver, estamos terminando una campaña 100.000 corazones de la Federación Argentina de Cardiología y de la Fundación Bioquímica de La Plata, en donde este año, como el lema tuvo que ver con la hipertensión arterial, cuida tu corazón, cuida tu presión, cuida tu vida, la Sociedad Argentina también está haciendo su campaña. Este año, por ejemplo, hemos logrado hacer un registro de 35.000 personas, le hemos tomado la presión a 35.000 personas. Y la verdad que estamos muy contentos y vamos por más, a repetir esta campaña todos los años. Bueno, y esperemos que los medios nos acompañen. Marcos, ¿qué opinas sobre estos puestos que están en la calle? La gente viene caminando, qué sé yo, y le hacen una toma Estás de presión. hablando, De las en Buenos estaciones- Aires, básicamente. En Buenos está. Aires. De las estaciones saludables, concretamente. Exacto. Sí, son muy buenas. Nosotros este año tuvimos alguna entrevista con las autoridades y queríamos que ellos de alguna manera participen de esta campaña, pero por una cuestión de tiempo no se pudo hacer. Espero que en el 2018 sí podamos hacer algo juntos. Yo le decía al principio, toda medición de la presión arterial es válida, ¿sí? O sea que donde te tomes la presión,
y te digan un valor, ¿sí? Que te lo tomen bien, con un aparato, aparato automático y validado, y que te lo tomen por duplicado, pero todo valor es bienvenido. En las estaciones saludables, en la farmacia, vamos a tratar de ir cambiando esta cosa de que donde se tome la presión se toma una sola vez y a los apurones, sino que uno esté tranquilo, sentado, con el brazo apoyado, ¿sí? Sin hablar, sin moverse, con la espalda apoyada, con los pies apoyados, aprieta un botón, espera un minuto, aprieta otra vez el botón, y ahí tenemos 2 mediciones de la presión arterial que tienen una información impresionante. Fantástico. Nosotros ya estamos acercándonos al final del programa, pero me gustaría trabajar que nos cuentes y hacer hincapié en los 2 temas básicos. El tema de la medicación, yo a veces no puedo entender que en una enfermedad crónica como la hipertensión y muchas otras tantas, gracias a Dios tenemos los medios farmacológicos a nuestra disposición como para poder estar bien, para tener una calidad de vida óptima. Y hay otro factor que son los que nosotros como pacientes tenemos que poner, que son el cuidarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos remarques esto, porque esos son los que nosotros debemos poner. Lo demás, yo lo pongo en el lado del mostrador del médico. El médico me obliga a esto y yo lo voy a cumplir, supuestamente. Sí, todo es conversable. Insisto, no hay conciencia de las consecuencias de la patología, de la enfermedad, y no hay conciencia del beneficio del tratamiento. Exacto. Claro. Fíjate vos qué interesante. Uno podría pensar que el paciente no adhiere por una cuestión de costos. Hubo un programa acá muy interesante, el programa Remediar, donde los remedios eran gratis. Y el paciente igual así no los tomaba. Claro. Tal cual. El 75% no lo tomó nada más que 4 meses. O sea que no es un problema de costos. A veces sí, obviamente. Y hoy tenemos medicamentos que son bastante económicos. Tenemos un abanico muy importante de costos en los medicamentos. Pero yo siento como que a veces las personas le tienen más miedo a la medicación que a la misma enfermedad. Y eso pasa inclusive con el tratamiento de la hipercolesterolemia. Hay medicamentos que son extraordinarios, como las estatinas, que no sé por qué tienen mala prensa, y muchos pacientes tienen miedo a tomar la estatina. Y el beneficio que provoca es impresionante. Seguro. Yo la tomo todas las noches pero muy convencido de la importancia de tener mi presión controlada y de tener mi colesterol controlado. Marco, nos tenemos que ir. Desde ya te agradecemos muchísimo. Ya nos recontrapasamos de tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Nos vemos, Juan. Nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta entonces y gracias.